Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles a Garner Ted Armstrong del Ambassador College con el programa El Mundo del Mañana. En esta serie de programas les contaremos algo sobre los problemas del mundo de hoy, cómo los afectarán y cómo se solucionarán en el mundo de mañana. Damas y caballeros, Garner Ted Armstrong. El hombre es el único ser vivo que alberga un interés insaciable por el pasado. La luna de las pirámides y las estatuas ha capturado vidas y fortunas. Seguimos tan convencidos como siempre de que el conocimiento de los muertos ayudará a proporcionar conocimiento y ayuda a los vivos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del hombre, las antigüedades aún guardan muchos misterios. Las civilizaciones antiguas han desaparecido y han dejado atrás sus monumentos, pero se han llevado consigo sus secretos. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esas ruinas erosionadas? Puede ser cierto, como dicen algunos, que estas maravillas antiguas no fueron construidas por el hombre solo, sino con la ayuda de antiguos astronautas. Apuesto a que no sabías que los astronautas ayudaron a construir la Gran Pirámide o que se han encontrado visitantes del espacio exterior en los monumentos de las rocas y algunos de los enormes relieves y esculturas desde la isla de Pascua hasta la península de Yucatán, México, América Central y del Sur, en África. Y por cierto, en todo el mundo. Yo tampoco lo sabía, pero se han difundido nuevos libros sensacionales que han captado mucho interés. Se han convertido casi de la noche a la mañana en bestsellers, lo que implica que muchas de las civilizaciones del pasado y el mito, por supuesto, de la Atlántida, que siempre está con nosotros, han sido interferidas, sino dirigidas, o tal vez tienen a sus ingenieros y arquitectos jefes y algunos de sus eruditos y músicos similares que vienen del espacio exterior. Se supone que algunas de las antiguas estructuras que ahora se encuentran en ruinas fueron diseñadas por visitantes del espacio exterior. La mitología supuestamente habla de astronautas del pasado y nuevos libros sensacionales. Uno en particular que vino de Alemania y se convirtió en un éxito de ventas de la noche a la mañana en los Estados Unidos. Dice que incluso visitantes del espacio exterior ayudaron a diseñar la Gran Pirámide. Y dicen que hay una imagen en la península de Yucatán de un hombre sentado en un cohete que de hecho está allí en algunos de los antiguos monumentos mayas, aztecas o incas, sean lo que sean. Incluso la Biblia, según cuenta la historia, hace referencia a naves espaciales. Por supuesto, la Gran Pirámide, la especulación sobre sus orígenes, quién la construyó, de dónde vino, qué simboliza, no es algo nuevo. Incluso diseñaron lo que llamaron la pulgada de la pirámide, un sistema arbitrario de medición que no tiene nada que ver con ningún otro sistema de medición que se suponía que llevaría a la gente a diversas profecías sobre el futuro. Pero había otra idea sobre la pirámide. Hablaremos un poco más adelante sobre la relación entre la Tierra y el Sol, incluso como una medida determinada. La última, creo que es la última idea de una larga serie de extrañas nociones religiosas y científicas asociadas con una tumba gigantesca llamada la pirámide construida hace 4000 años. Es que visitantes del espacio exterior ayudaron a construirla. La vista que tenemos de la Gran Pirámide hoy en día no se parece en nada a la que veían los antiguos. Los bloques de piedra caliza en bruto que ahora están expuestos estaban originalmente cubiertos por piedra caliza blanca pulida, que hace mucho tiempo fue extraída y utilizada para construir muchos de los edificios de El Cairo. Los historiadores antiguos registran que las pirámides, con su capa exterior blanca que deslumbraba al observador, se parecían a una montaña cubierta de nieve que era visible a muchos kilómetros de distancia. Las aproximadamente 2.300.000 piedras de la Gran Pirámide tenían un peso medio de 2,5 toneladas cada una, y entonces se cuestionó cómo simples trabajadores humanos con herramientas primitivas podrían haber moldeado y movido bloques gigantes, trabajando a veces desde canteras subterráneas. Se citan estadísticas asombrosas sobre la tumba, como que su altura multiplicada por 1.000 millones equivale a la distancia al Sol,
y que su área de base dividida por el doble de su altura equivale a pi, 3,14. Quienes creen que hubo ayuda extraterrestre dicen que, dado que los ingenieros modernos no pudieron duplicar la pirámide, seguramente los egipcios no podrían haberla construido solos. A 3.700 kilómetros al oeste de Sudamérica se encuentra la isla de Pascua, un punto cuadrado de 74 kilómetros en el Pacífico, que ha sido un enigma desde que los europeos la vieron por primera vez. Cuando los exploradores holandeses llegaron el domingo de Pascua de 1722, bautizando así a la isla, encontraron más de 1.000 estatuas enormes esparcidas por el perímetro de la isla. Hoy en día, los estudios aún no se ponen de acuerdo sobre el origen de los isleños, ni sobre por qué construyeron tantas de estas estatuas. Las llaman Moai, como se las conoce. Pero sí están de acuerdo en que es realmente extraño encontrar una cultura tan avanzada. Eso es lo que es. Todas esas caras erguidas que parecen obeliscos. Si eso simboliza una cultura avanzada, sin duda simboliza una gran cantidad de trabajo. Se preguntan qué hace tan lejos de la cuna de la civilización. Pitcairn, la isla habitada más cercana, está a más de 1.400 millas de la isla Polinesia. Solo la isla oriental poseía una escritura nativa que aún permanece sin determinar. Los isleños sabían algo de astronomía y pudieron determinar los solsticios y equinoccios. Lo más desconcertante de todo fueron las estatuas. Algunas pesan solo unas 8 toneladas, otras pesan más de 50 toneladas. Originalmente, los Moai usaban sombreros de piedra que también pesaban varias toneladas y no tenían, al menos razonaron, herramientas de metal ni la rueda. ¿Cómo pudieron los isleños haber tallado y erigido estas estatuas gigantes? La mayoría de los estadounidenses saben poco sobre las ruinas que yacen en las selvas de América Central, pero aquí en Guatemala y Yucatán hay edificios colosales que recuerdan a Egipto. Allí hubo constructores de pirámides. Los especuladores sobre los antiguos astronautas dicen que, como las pirámides mexicanas están alineadas según las estrellas, tal vez los dioses dieron a los indios un calendario, es decir, astronautas que, según ellos, visitaron la Tierra y tuvieron que construir templos y monumentos, de acuerdo con el calendario antes del regreso de los llamados dioses. Otra confirmación de que los viajeros espaciales llegaron antes que Colón al Nuevo Mundo la proporcionan artículos como un relieve de piedra procedente de Yucatán, que supuestamente muestra a un astronauta con su equipo espacial, casco e instrumentos, sentado en los controles de un cohete. Eso es lo que dicen que es. Más adelante te diremos de qué se trata realmente. Otros misterios de América Central y del Sur incluyen una red de estructuras similares a carreteras en Perú. Las especulaciones recientes dicen que podría haber habido allí un campo de aterrizaje para platillos voladores, explotando así el mito de que los platillos voladores pueden desafiar todas las leyes de la aerodinámica y la gravedad y pueden aterrizar prácticamente en cualquier lugar, incluso en una moneda de 10 centavos. Aunque los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas ya no están, han dejado atrás leyendas que supuestamente cuentan, a su manera primitiva, visitas del espacio exterior. Una de esas leyendas es la de Quetzalcóatl. Ahora bien, en realidad, uno de los monolitos es Honduras. No recuerdo que tiene al Quetzal como su patrón monetario y también en sus sellos y su papel nacional, y el coatl, un hermoso pájaro emplumado de las selvas de América Central que lleva el nombre de una serpiente voladora alada, porque eso es lo que significaba Quetzalcóatl en el idioma indígena. La palabra Quetzal, la serpiente, y coatl es un pájaro, así que pájaro serpiente o serpiente alada. Ahora bien, hay una correlación interesante entre algunos de estos mitos paganos sobre visitantes del espacio exterior o aquellos que tienen los poderes de un dios, y lo que dice la Biblia, lo creas o no. Ahora bien, se dice que este Quetzalcóatl vino de un país desconocido, llevaba una barba blanca y una túnica, enseñó a la gente ciencias,
arte, artesanías, literatura, costumbres. Finalmente se fue viajando con la estrella de la mañana. Es interesante que haya una promesa de regresar. Quienes piensan que la Tierra fue visitada por viajeros espaciales en la antigüedad señalan que la religión y la mitología están llenas de historias de este tipo. Incluso en la Biblia se mencionan pasajes sobre naves espaciales que hacen referencia al primer capítulo del libro de Ezequiel, que parece ser una plataforma con ruedas, con luces, resplandecientes por todas partes, con extrañas criaturas con 4 caras, cada una de las cuales parece un hombre, un buey, un león y un águila, y que transmiten a aquel que habla desde arriba del trono. Parece ser Dios, y algunos han pasado por alto el punto central de esa profecía del primer capítulo de Ezequiel, que dice que se trata de una nave espacial, que es como un platillo volante. Y cuando ven la descripción de ruedas dentro de una rueda, les recuerda a un giroscopio o algún tipo de instrumento giroscópico. Y por eso, la especulación está muy extendida, por supuesto, especialmente entre aquellos que se adentran en el misticismo, la astronomía y la pseudociencia de la astrología sobre el significado del primer libro de Ezequiel, sobre los visitantes extraños del espacio exterior. Si simplemente leyeran el capítulo y leyeran lo que Ezequiel dijo al respecto, descubrirían que Ezequiel está hablando de un encuentro con aquel que se llama a sí mismo el creador de toda la humanidad y no de visitantes del espacio exterior. La búsqueda de nuevas religiones no es nueva. Hace siglos, la religión tradicional estaba perdiendo su influencia en el Imperio Romano. Los conceptos de la antigua religión romana ya no satisfacían a los romanos de esa época. La publicación del Ambassador College, Los romanos modernos, compara nuestra civilización occidental con la antigua Roma. La búsqueda de una religión significativa es solo un aspecto del sorprendente paralelismo. También leerá sobre el hogar, pero es parte del tejido de la sociedad, el uso de la economía, la política y el militarismo. 9 capítulos informativos cubren todo, desde las lecciones de la historia ignoradas hasta la mano invisible en la historia. Los romanos modernos espera que vean nuestros tiempos difíciles en el contexto histórico adecuado. ¿Estamos cometiendo los mismos errores que derribaron al poderoso Imperio Romano? ¿Se está repitiendo la historia? Asegúrese de leer Los romanos modernos. Tradicionalmente, cuando se habla de antiguas ciudades-estado, civilizaciones antiguas perdidas y todos los libros que especulan sobre nuestro valle perdido en algún lugar donde aún deambulan dinosaurios vivos o sobre el continente perdido de la Atlántida, siempre hablamos de grandeza pagana, esplendor pagano. Nos gusta cavilar y convencernos de que esas civilizaciones antiguas eran mucho mejores que las nuestras, que no tenían los dolores y las preocupaciones de nuestra civilización. No tenían la contaminación, la superpoblación, eran mucho más avanzadas, eran más inteligentes, eran más libres en toda su cultura y sus formas de pensar, especialmente las que nos gusta asociar con los antiguos estados y civilizaciones paganas, con la indulgencia sexual orgiástica, salvaje y desenfrenada. Y así, hay literalmente cientos de libros sobre civilizaciones antiguas y la forma en que imaginamos que podrían haber sido. No hay fin para los libros, algunos de ellos muy superficiales que prácticamente ignoran las ciencias verdaderas como la arqueología, la historia e incluso la Biblia misma, incluso si la miras desde un punto de vista puramente profano o histórico, que parecen sacar todo tipo de conclusiones de monumentos paganos y artefactos antiguos y luego malinterpretar completamente esas cosas, tejer una historia fantástica de lo que podría haber sido y deslumbrar al lector con el esplendor pagano y la grandeza de hace mucho tiempo. Probablemente algunos de los primeros visitantes de la era moderna fueron los de la pirámide, en el siglo XIX. Incluso antes de esa época, cuando se producían saqueos a gran escala en las tumbas de los faraones. Y finalmente, cuando se encontró todo el fabuloso oro de la tumba de Tutankamón, la gente especuló sobre el significado de esos grandes edificios y monumentos. No podían ser simplemente una tumba con un interior elaborado o un mecanismo elaborado que creara un techo completo poco a poco para mantener alejados a los sucesivos gobiernos. Tenían que tener algún significado espiritual,
o espacial de otro mundo. Una cosa que pensaron cuando vieron la Gran Pirámide es que el hombre no podría haber hecho eso por sí solo. Se han localizado enormes canteras de roca muy arriba del Nilo, de donde se extrajeron las piedras gigantes para construir la pirámide. Muchas de esas canteras estaban bajo tierra, ya que no creían que los egipcios tuvieran todo tipo de sierras y herramientas capaces de cortar fácilmente la piedra caliza. Se preguntaron cómo lo hicieron. Sin embargo, una vez extraídas, las piedras se movieron en trineos y flotaron Nilo abajo en barcazas y quedaron dibujados en piedra de cómo se hizo eso. Desde allí se habrían necesitado unos 20 hombres solo con fuerza de mano, fuerza de espalda y tracción para maniobrar una piedra promedio que pesa 2,5 toneladas en su lugar. Las películas como Los 10 Mandamientos y otras similares, El Éxodo y similares, mostraban imágenes de la construcción de una especie de montículo gigante de tierra del que al final se encontraba la pirámide. Y gradualmente todo ese montículo que se acercaba a él se hizo cada vez más grande, y el hecho de que arrastraran esas cosas hasta allí fue solo el poder de cientos de esclavos, sin comenzar a especular ni por un momento si habrían inventado algo como las poleas en esa época, si habrían sabido sobre la relación entre engranajes, ruedas y pesos. Así pues, decidieron que tenía que ser una sociedad completamente de la edad de piedra, pero todo se hacía con la fuerza muscular del hombre y la mula. También se ha encontrado un cuartel que probablemente albergaba a unos 4,000 trabajadores permanentes y supervisores, pero la mayor parte de la fuerza de trabajo obviamente era mano de obra esclava. ¿Qué tal 100 o 1,000, más bien millones de veces la altura de la pirámide igual a la distancia del Sol y su base dividida por el doble de su altura igual a pi? Estos hechos asombrosos en realidad no son hechos en absoluto, sino nociones descartadas hace mucho tiempo, inventadas por entusiastas en el siglo pasado. A esos entusiastas la ciencia moderna los llama idiotas de las pirámides. Los indios de América Central y del Sur usaban básicamente las mismas técnicas de construcción que los egipcios, pero esas pirámides no eran ni de lejos tan antiguas ni tan exactas. Son deformes en comparación con las grandes pirámides de Egipto y la mayoría de sus centros son pirámides antiguas que eran redondas. Si alguna vez has estado en los museos de esa parte del mundo donde yo estuve, en realidad algunas eran de tipo rectangular. Esa no es la palabra correcta. Las pirámides se habían construido sobre un tipo de pirámide circular, que no era más que un altar con un camino que lo rodeaba y daba acceso a un altar en la parte superior, donde antiguamente se ofrecían sacrificios humanos. Los constructores de pirámides reinaron en toda América Central y del Sur, la península de Yucatán y la Ciudad de México, y muchos miles, cientos de miles, tal vez millones de estadounidenses han estado en las pirámides de San Juan de Teotihuacán, que están muy cerca de la Ciudad de México. A unos 40 o 50 minutos en auto desde allí se ven la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Están rellenas de tierra. Aparentemente no hay cavernas ni excavaciones que demuestren que eso es cierto en el interior. No se usan como tumbas. Los arqueólogos han explicado que el relieve de piedra maya que supuestamente muestra a un astronauta a los mandos de la nave espacial es un dignatario maya en un trono con todas las plumas y elementos decorativos que lo adornan. Y en cuanto al supuesto aeropuerto antiguo para platillos voladores que se instalaría en Perú, los arqueólogos creen que las extensas marcas que allí hay tenían algo que ver con la astronomía o tal vez la astrología. Pero parece extraño que cualquier viajero espacial se embarcara en un viaje por el universo en una nave espacial que requiriera una pista para aterrizar. Un error de cálculo tal vez, especialmente una que tiene kilómetros de largo como parece ser la de Sudamérica. Quetzalcóatl era el dios, como dicen, que navegó hacia la estrella de la mañana y prometió regresar. Gordon Whittaker, de la Universidad Grande, nos dice que Quetzalcóatl era en realidad un dios de Xoltech asociado con Venus, un dios de la fertilidad, la deidad de la agricultura y la fertilidad. Pero hubo al menos un gobernante que tomó el nombre de ese dios y conquistó grandes porciones del subcontinente mexicano,
solo para ser expulsado más tarde. Al parecer, fue él, no un viajero espacial, quien juró regresar. Quetzalcóatl, como dije, era una serpiente voladora alada, y se ven todos los templos de Sudamérica, fotografías de él. Los misterios de la isla de Pascua también se están desvelando poco a poco. Al parecer, todas las estatuas fueron talladas en una montaña volcánica. De hecho, quedaron cientos de moais parcialmente tallados, tal vez porque se les rompieron las uñas durante la construcción. En su libro Aku Aku, Thor Heyerdahl describe cómo convenció a unos cuantos nativos para que le mostraran cómo se tallaban las estatuas con herramientas de piedra. Las tradiciones de la isla y lo que los arqueólogos han visto hacer a los isleños modernos demuestran que la fuerza muscular de los nativos podría haber movido estas estatuas. El doctor William Mallow, que acompañó a Heyerdahl y ha estado allí muchas veces, cree que tal vez se colocó un trineo de troncos debajo de los moais para ayudar en el movimiento. Las estatuas se levantaron haciendo palanca poco a poco y colocando piedras debajo de ellas. El doctor Malloy cree que la producción de estatuas acabó convirtiéndose en una obsesión, desviando los esfuerzos de los isleños hacia actividades más importantes y contribuyendo al declive de la civilización. El primer capítulo del libro de Ezequiel no habla solamente de visitantes del espacio exterior, sino que habla de seres de otros mundos, si se quiere decir de esa manera. Y el libro de Ezequiel no es el único libro de la Biblia que habla de esas cosas. También lo hace Isaías, incluso el libro del Éxodo, donde se ve a Moisés conversando con aquel que se reveló como Dios, que dijo, «Yo soy», y le dio a Moisés los detalles para la construcción del tabernáculo en el desierto y el propiciatorio, el arca del pacto en la que se colocaron las leyes y los dos querubines de oro enfrentados sobre ese llamado propiciatorio, que tiene simbolismo espiritual, así como también belleza física, y que era llevado de un lugar a otro como símbolo de su religión. La Biblia registra muchas intervenciones del espacio exterior, sí, pero no de hombres del espacio, sino del Dios creador. Si todo el mundo está familiarizado con esta afirmación, la verdad es más extraña que la ficción. Y realmente lo es. Cuando se examina la Biblia, no solo se ven los orígenes de la verdad original, que gradualmente, a medida que la gente se aleja de los centros de conocimiento y cultura, se mitificó, se diluyó y se pervirtió y se convirtió en lo que ahora llamamos tradición y mito. Pero se ve mucho más que eso, un plan y un propósito generales para la creación misma de la humanidad en este planeta. Aquí, en la oscuridad del espacio, en nuestro rincón de la Vía Láctea y el resultado final de toda la historia. Lo creas o no, el jardín del Edén da origen a la historia de los gigantes, los ogros al final de la lejana colina que habitan en un castillo donde se guardan todos los objetos valiosos, como los huevos de oro puestos por la gallina de los huevos, todos los tesoros y las joyas o todo el conocimiento que se supone que está allí. El relato del jardín del Edén y de cómo Adán y Eva fueron expulsados de ese jardín también incluye algo que muy pocas personas conocen. En la Biblia se afirma que Dios tenía querubines. La mayoría de las personas no saben lo que eran. Colocados en el camino, guardando el camino hacia el árbol de la vida y manteniendo a todos fuera de ese jardín. Otra cosa que muy poca gente parece saber es que si tomamos la Biblia literalmente, estamos hablando de ella como un libro de historia del momento y no solo como un libro religioso para discutir sobre el tiempo desde Adán hasta el tiempo del diluvio de Noé. Y repito, estoy hablando de una Biblia que se entiende literalmente. Ahora bien, no soy de los que discuten que en realidad comprende un sexto de todo el tiempo de la historia desde ese tiempo hasta hoy, y que desde el tiempo de Adán y Matusalén, que llegó muy pronto, la vida de Adán y Matusalén se superpusieron, pero hubo un sexto de toda la historia durante ese tiempo en que estos querubines estaban guardando el camino a la entrada del jardín del Edén. La gente fue expulsada de esa zona y se fue a la zona que llamamos la llamada cuna de la civilización, donde las ciudades se desarrollaron gradualmente a medida que la humanidad comenzó a explotar en la Tierra en ese momento. Los proyectos de clase que consisten en tomar una familia promedio con un hombre de 25 años y una mujer de 21 años aproximadamente,
y limitarlos a tal vez 4 hijos, lo que creo que no es el caso, como la Biblia misma tiende a revelar, podría tender a indicar eso con el transcurso del tiempo. Si analizamos lo que la Biblia misma dice sobre la rapidez con la que las personas se desplazaron y establecieron ciudades, y cómo la población pudo crecer a partir de solo 2 padres y la cantidad de hijos que tuvieron. Y luego, todo el asunto como la vieja historia de que preferiría tener $1.000.000 o 10 centavos, un centavo en lugar de duplicarse todos los días durante 30 días, elija el centavo y haga un poco de matemáticas en casa si no me cree. Hemos hecho proyectos en el aula para demostrar que la Tierra podría haber estado habitada por miles de millones de seres humanos antes del diluvio. Una idea poco conocida. Tal vez no se pueda decir que era un hecho, pero es una posibilidad. ¿Cómo eran los querubines? El primer capítulo del libro de Ezequiel te ayuda, al igual que otras porciones de la Biblia, que tienden a indicar que en un momento u otro se parecían a un hombre muy poderoso, un león, un águila y un buey que guardaban las puertas de los palacios antiguos. Incluso en Nippur, Sargón y Babilonia se produjo la liberación masiva de querubines, y parecían ser criaturas gigantes parecidas a toros con alas de águila, cabeza de hombre, garras, cola, patas de león, pero con cuerpo de buey y algunos de ellos con pezuñas de buey. Por lo tanto, comprendían todos estos elementos constitutivos de esas antiguas ideas paganas. En un pasaje de la Biblia, un caribe puede parecer una criatura voladora. En otros pasajes se usa el término serafín, indistintamente como si estuviera sobre el propiciatorio del arca y tuviera alas extendidas hacia adelante, y se los llama nuevamente serafines. Y los caribes en la Biblia son criaturas que literalmente existen y son seres espirituales. Esto es lo que dice la Biblia. Pero mírenlo de esta manera. Si fuera cierto que durante 1/6 de toda la historia humana hasta el tiempo del diluvio, había criaturas gigantes de pie y con una espada de fuego girando de un lado a otro para proteger el camino del árbol de la vida, ¿cuál habría sido la historia que se habría contado y que se habría perpetuado durante este tiempo de este lado del diluvio por los sobrevivientes de esa catástrofe? Bueno, yo diría que se podría tener una idea bastante aproximada de que, en algún momento de la historia, se encontraría una historia de que alguna vez hubo una civilización fantástica, una civilización muy avanzada con millones y tal vez miles de millones de personas que se hundieron bajo las olas. ¿Sabías que las tribus de toda la Tierra, desde las islas del Pacífico Sur hasta la península de Yucatán, América Central y del Sur, África, Asia y aquí en América, tenían tradiciones mundiales sobre el diluvio? Tenían una tradición que hablaba de hombres que escapaban en un tronco o que eran transportados a través de las aguas en una concha. Por lo tanto, una tradición de que la vida brotaba de un huevo. Tenían ideas sobre los barcos en América Central y del Sur. La idea de que toda la humanidad se ahogó una vez y que los dioses preservaron sus vidas en un barco con velas blancas y algún día ese barco regresaría. También era una tradición entre algunos de esos nativos. ¿Creerías que las sociedades tribales, las antiguas paganas, tienen universalmente una tradición de inundación, una destrucción gigante por inundación? ¿Qué más esperarías que se les ocurriera a la mitología? Pero la idea de que existiera un castillo, un lugar donde toda la religión y todo el conocimiento y todo el oro y el dinero y las joyas y tal vez incluso la vida eterna estuvieran custodiados, ¿por qué? ¿Por un dragón? ¿Y qué diablos es un dragón? Bueno, parece una criatura parecida a una serpiente. ¿Has visto imágenes de San Jorge y el dragón con alas, una cabeza de serpiente con una lengua bífida, o tal vez fuego saliendo de ella y alas? ¿Y qué diablos es la palabra india Quetzalcóatl? ¿Una serpiente voladora con anillos? ¿Y qué era un serafín? Se les llama criatura voladora alada. La palabra hebrea saraf significa serpiente ardiente, y lo creas o no, la Biblia muestra que el diablo es comparado en el Nuevo Testamento con un dragón y en el Antiguo Testamento con una serpiente. Es extraño, ¿no es cierto?
que incluso cuando Dios en su palabra ordena a la gente no adorar a lo que Él llama el ejército del cielo, es decir, criaturas que sí existen. Y la Biblia revela que Satanás, el diablo, anteriormente un arcángel llamado Lucifer, se rebeló contra el gobierno de Dios. Fue encadenado a esta tierra en rebelión y se le llama serpiente y dragón. Sin embargo, entre todas estas sociedades paganas del pasado, existe un mito casi universal sobre una serpiente voladora, alada, una criatura parecida a un dragón que guarda el camino hacia todos los bienes. Y así, en la infancia, los cuentos de antes de dormir sobre Jack y las habichuelas mágicas, o Jack y el asesino de gigantes, o San Jorge y el dragón, se perpetúan en lo que llamamos mito. Pero es extraño cuando se analiza lo que llamamos mito y se descubre que, en tantos casos, lo que hoy solo se considera mitología tuvo orígenes originales y veraces. Sí, incluida la historia de la Atlántida, porque una vez hubo una perturbación global que destruyó una sociedad entera y bastante avanzada, pero que había comenzado a degenerarse de manera muy similar a lo que ha hecho la nuestra. Me sorprende que el hombre tienda a mirar atrás con un deseo nostálgico y melancólico de demostrar que la vida era mejor en aquel entonces. Oh, no era mejor. En todo caso, podría haber sido mucho peor. Y, sin embargo, ahora vivimos en una época en la que la humanidad podría ser aniquilada debido a los medios científicos que la era moderna nos ha legado para destruir a toda la humanidad. El impacto mismo de nuestra tecnología moderna amenaza ahora el posible lado cósmico de toda la humanidad. Así que hemos llegado al punto de partida de aquellas antiguas ciudades-estado e imperios. Todo lo que podemos ver hoy son ruinas, estatuas de dioses paganos que no pudieron ayudar ni salvar, ruinas y fragmentos de cerámica, trozos y fragmentos de literatura o de música, de herramientas e instrumentos, caminos, casas, edificios, todos ellos restos destrozados de antiguas ciudades-estado e imperios. Nos gusta pensar que eran paganos, espléndidos y grandiosos, pero no lo eran. Han incorporado en ellos la sentencia de muerte y el defecto que está incorporado en los nuestros: la codicia, la lujuria, la vanidad, los celos, el ego humano, y necesitaban la misma solución. Simplemente fracasaron y se hundieron en la nada. ¿Vamos a seguir el mismo camino o hay alguna solución? No solo visitantes del espacio exterior, sino una intervención del Dios vivo, todopoderoso y sabio. La Biblia dice que eso va a suceder y es la única solución. Nuestro folleto, ¿es este el fin de los tiempos? Aborda este tema en profundidad, como lo he venido haciendo, y muestra, a partir de la Biblia, algunas de las condiciones actuales que existen en la tierra en el tiempo del fin. Pero se aborda desde un punto de vista diferente al que se podría pensar, un punto de vista completamente objetivo, pidiendo a la Biblia que nos lo demuestre de una forma u otra. La Biblia describe el fin de los tiempos como un tiempo en el que existirán ciertas grandes tendencias mundiales y ciertas condiciones discernibles. Son estas condiciones exactamente como os las describe la Biblia, condiciones que nos preocupan a ti y a mí ahora mismo. ¿Están presentes en la tierra ahora mismo? ¿Son una parte viva de tus noticias diarias? ¿Qué hay de la declaración de Daniel de que el conocimiento se incrementaría y muchos correrían de un lado a otro? ¿Qué hay de la declaración de que las profecías del libro de Daniel quedarían ocultas y escondidas del entendimiento humano hasta el tiempo del fin? Estas y otras pruebas se encontrarán en este folleto. ¿Es este el tiempo del fin? Aquí Ted Armstrong se despide, amigos. Has estado escuchando El Mundo de Mañana.